¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de Brasil con otro notable invitado, Miguel Borba de Sá, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, directamente desde Río de Janeiro. Miguel Borba de Sá, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un placer estar acá con usted y con todos los televidentes de Telesur. El placer también es nuestro. Miguel, los bolsonaristas en Brasil están coordinando la creación de una coalición internacional entre América Latina y Europa. La van a llamar Alianza por la Libertad, la piensan lanzar en el mes de octubre y sería similar a lo que este ultraderechista Stephen Bannon en Estados Unidos ha creado The Movement. Y comentar que Stephen Bannon fue el asesor estratégico de Trump y también está cumpliendo una sentencia en la cárcel por justamente desacato al Congreso. Es decir, esta alianza que está tratando de crear los bolsonaristas es, por supuesto, entre la extrema derecha de América Latina con la de Europa. ¿Tu lectura de esa iniciativa? Jorge, es un momento histórico en el cual no es novedad decir que las derechas se están movilizando, se organizando más que las izquierdas y el supuesto centro que ya no existe en muchas partes. Entonces, es más una iniciativa de la derecha radical, de la extrema derecha, no solamente acá en Brasil, en Europa, pero como dijiste, en Estados Unidos y muchas partes, de se organizar como movimiento internacional, más allá de las fronteras. Eso, hasta cierto tiempo, sería una característica de las izquierdas, ¿no? Hubiera desde el siglo XIX la Internacional Socialista, después las Internacionales Socialistas, después la Internacional Comunista, y este modelo de organización que piensa la política más allá de las fronteras solía ser algo como un patrimonio político de la izquierda. Hoy esto ha cambiado, como han cambiado muchos otros temas. La crítica de la globalización era una crítica de la izquierda. Hoy se escucha mucho de la crítica al globalismo, como dicen, entre comillas, de la derecha. O sea que hay la crítica de las instituciones internacionales, de la ONU y claro, hoy es una crítica de la derecha, pero con otro sentido, como que secuestran estas posturas, formas de organización de la izquierda y las cambian para sus propios objetivos políticos que nada tiene que ver. Pero eso pasa con modelos de organización, como tú señalaste muy bien, pero eso pasa también en términos ideológicos, en términos de prácticas políticas, hacer muchas movilizaciones en la calle, que digamos, hasta los años 90, inicio de este siglo, las derechas, a ellos no les gustaba mucho ir para la calle, movilizar el pueblo. El proyecto neoliberal antiguo tenía una apuesta por la desmovilización, ¿cierto? Por otros temas, por engañar a la gente con pan y circo. Hoy no, hoy es un proyecto que apuesta por la movilización callejera, por la disputa ideológica, por no huir de los debates, sino que estar en la delantera, aunque con argumentos muy débiles muchas veces, pero no importa, están allá y están tomando la delantera del debate público. O sea, que yo analizo esa creación de esta coalición dentro de este cuadro mayor en el cual están como que secuestrando y cambiando a su propio interés las prácticas políticas que en otro momento solían ser de la izquierda. Llega entonces a la presidencia de tu país, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y esto es la otra cara de la moneda, un gran creador y un gran creyente en la integración latinoamericana que incluso siempre la ha impulsado desde sus primeros gobiernos y la sigue impulsando. Y como ejemplo de alguna forma de la importancia de esto,
El fin de semana pasado estuvo precisamente en una cumbre de Mercosur, al día siguiente viaja a Santa Cruz en Bolivia, allí anuncian entonces con el presidente de Bolivia, Luis Arce, de que definitivamente Bolivia cree que Brasil es un socio en la industrialización del litio y dice entonces Lula, afirma que es indispensable la integración de América Latina para su supervivencia. Cuéntanos cómo está avanzando, digamos, bajo el liderazgo, la tutela de Lula, el intento de integración de América Latina, que tú recuerdas que al principio de siglo tuvo un impulso importante y después vino la otra marea del Grupo de Lima y pretendió barrer con todo eso. Por eso, Jorge, a mí no me gustan mucho estos conceptos como marea, la marea progresista o la marea rosa, porque creo que de alguna manera se borra mucho de las realidades políticas locales e incluso los verdaderos vínculos internacionales de estos procesos, ¿no? De los gobiernos, llamemos progresistas de América Latina. Creo que en este momento la lucha por la integración, que es fundamental, por supuesto, está en un patamar, en un eslabón más bajo, más débil do que una década atrás o antes, el inicio del siglo XX. Hoy ya no tenemos el mismo impulso, ya no tenemos el comandante Chávez, ya no tenemos liderazgos con la misma capacidad y con en el mismo momento histórico de ejercer esta capacidad. Lula hoy intenta retomar mucho de su proyecto anterior, pero las condiciones no son las mismas. Fuera de Brasil, las condiciones políticas no son las mismas, por supuesto, dentro de Brasil. Y Lula está en un momento que no logra, ni en la política doméstica en Brasil, ni en la política internacional, me parece, tener la misma fuerza para impulsar estos proyectos, porque no podemos caer en la tentación liberal de analizar los procesos como si fueran explicables simplemente por personas, por individuos, ¿no? Lula sigue siendo Lula, pero la correlación de fuerzas políticas, económicas, geopolíticas internacionales es distinta. Entonces, las correlaciones de fuerzas sociales en Brasil es distinta. Entonces, que es un gobierno más, todavía más, menos radical y menos profundo y quiero tener cuidado con eso, pero muchas veces está pactando y negociando temas con los liberales, incluso muchas veces con los bolsonaristas, porque si no, ¿cómo va a funcionar con esta mayoría que tiene la oposición en el Congreso? Y muchas veces hay políticas que están saliendo como que no son las que tienen, digamos, la cara del gobierno, o que lo que se esperaba del gobierno Lula. Lo estoy hablando, por ejemplo, de la reforma de la educación secundaria, le estoy hablando de otros temas, sobre todo en la política económica, en las opciones que se han hecho por austeridad fiscal y austeridad para los programas sociales, pero no para el pago de la deuda, entre otros. Entonces, las opciones políticas que están haciendo, por ejemplo, intentar subir el sueldo de los policías, pero no de los profesores universitarios, por ejemplo, para ponerlo uno. Entonces, hay una insatisfacción social grande, incluso con las bases, claro, no generalizada y con mucha preocupación y precaución para no mover agua al molino de la derecha, pero es un momento que, tanto en los términos de tentativas de integración regional en América Latina, tanto en términos de consolidar otra vez un proyecto nacional desarrollista como quiere Lula en Brasil, tiene más y más dificultades que las otras veces anteriores. Sí, vamos ahora, digamos, a la cosa geopolítica que tú dominas. El expresidente Rafael Correa dice que nuestra América Latina es una región en disputa. Cuando dice eso se refiere a los 200 años de la doctrina Monroe, América para los americanos o América para los estadounidenses, y por otro lado
los nuevos protagonistas que están llegando en América Latina. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán. ¿Tú lo lees de esa manera, que estamos viviendo históricamente ese momento y ahí tiene que ver entonces con la extrema derecha tratando de desarticular todo intento de integración? Seguramente, Jorge, seguramente. América Latina está bajo disputa, pero siempre estuvo, ¿no? Y el monroísmo, que es muy característico de determinados sectores de las élites latinoamericanas, en Brasil en especial, la política externa brasileña, oficialmente su mayor héroe y su mayor referencia, que se llamaba el Barón de Río Branco, solía ser un monroísta explícito. Es decir, creer que Brasil puede ser el mejor amigo, el vecino del sur, el gigante del sur, y como en una especie de una parcería privilegiada con Estados Unidos, dominar el continente totalmente. O sea, algunos los llaman de subimperialismo, pero cualquiera que sea el término utilizado, en las élites brasileñas y otras, pero especialmente en Brasil, este monroísmo es algo muy arraigado, cree en este proyecto. Y claro, todas las veces que llegan otras opciones de articulaciones internacionales y que pueden cambiar mínimo, muy poco en estas relaciones, esto va a ser siempre muy cuestionado y va a ser siempre una violación de una norma que no es una denuncia. En Estados Unidos entra gobierno, sale gobierno y viene ahí, siempre viene un secretario de Estado, alguien para confirmar, no, la doctrina Monroe sigue vigendo. Entonces es algo muy, como lo hizo Rex Tillerson con Trump no hace tanto. Entonces es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Pero más allá de la doctrina Monroe en términos geopolíticos, en términos si hay otras potencias o no, como Rusia o China, o opciones de las relaciones sur-sur, como es una apuesta de la diplomacia brasileña hoy día, tenemos que ver que hay disputas entre sectores sociales, entre trabajadores, entre sectores de la clase obrera y sectores de las élites latinoamericanas, y entre los campesinos y los latifundiarios que siguen dominando la agenda política en muchos de nuestros países, justo porque muchos modelos de integración económica, sea con China, o sea con Estados Unidos o Europa, refuerzan y profundizan los modelos económicos primario exportadores y la llamada vocación económica agrícola, agropastoril de América Latina. Y eso, por su vez, como que empodera a los sectores ligados al agronegocio en muchas partes, y eso tiene impactos políticos muy profundos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en muchos otros países. Entonces, creo que la disputa no es solamente en términos geopolíticos, como si hubiera estados-naciones en el globo en disputa entre ellos, y eso existe, pero tiene que ver también con los proyectos económicos, con los proyectos ideológicos que las diferentes fuerzas sociales manejan en sus estados. Sobre el monroísmo, creo que podemos añadir que ya tuvimos momentos más fuertes de resistencia al monroísmo. Claro, hoy se está tratando de recuperar la CELAC y todo el proyecto de lo que significa la CELAC, una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que no incluye a los Estados Unidos, que no es como un ministerio de las colonias, como decía Fidel sobre la OEA, pero hoy día la CELAC sigue sin la misma fuerza que de otros tiempos, y yo creo que un gran desafío y de esta ola progresista, de esta opción política que a mí me gusta llamar progresista, de un capitalismo latinoamericano progresista con rostro humano, con proyectos sociales y todo eso, no lograron producir otras generaciones de liderazgos
estamos ahí todavía en Brasil con Lula y en otros lados, liderazgos compromisados y al mismo nivel de un Chávez, de un Kirchner y de Lula mismo y otros. Entonces, Ecuador vive de eso. Y cuando lograron, no solamente por culpa propia, en Ecuador lo encarcelaron a Jorge Glass, en otras partes siempre están sufriendo persecuciones. Pero todo cambia, por eso no me gustan estas cuestiones de ola, porque México vive su propio proceso, que es distinto en esos términos. Estamos en un momento nuevo en la historia mexicana, una nueva hegemonía política que se consolida. Entonces creo que si por un lado, si el morroísmo está ahí activo, está ahí injerencista, intervencionista como siempre, igual la historia no está decidida y aunque los proyectos de integración, de resistencia al morroísmo estén más débiles do que otrora ya han sido, creo que siempre hay posibilidad de crear nuevos espacios y articulaciones para resistir. Miguel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Borba de Sá, directamente desde Río de Janeiro. Miguel es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Miguel Borba de Sá, directamente desde Río de Janeiro. Miguel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Brasil, tu país, entonces, Miguel, miembro del BRICS, es la B larga del BRICS, que luego de aquella cita en Johannesburgo, en Sudáfrica, amplió con nuevos miembros. Estamos hablando de que en estos días pasados hubo una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 2 días en Rusia, en donde Rusia está promoviendo la creación de lo que le llaman el BRICS Bridge, la creación de una moneda prácticamente digital que permita hacer transacciones transnacionales sin la utilización del dólar. Cuéntanos cómo ves tú a Brasil en el BRICS y cómo ves el BRICS. Jorge, en mi mirada, el BRICS tiene siempre dos caras, es una doble moneda. Si por un lado, claro, que sigue representando una resistencia al orden mundial, al nuevo orden mundial, como decía Bush, el padre, es decir, un orden mundial unipolar, unilateral, dominado por un gran polo, la gran potencia americana y sus vasalos en orden jerárquica de preferencia con Europa, Inglaterra primero y después los otros, Japón y los otros. Este orden claramente está en crisis. La dominación total del Occidente, de espectro total, como les gusta decir, ya está suficientemente desafiada por el poder económico de China, por el poder militar de Rusia, las articulaciones del sur global de grandes potencias como India, Brasil y ahora este BRICS ampliado que tenemos, seguramente representa un duro golpe a la hegemonía occidental económica, política y más allá que todo ideológica. Entonces, no hay dudas que BRICS, por un lado, representa lo que ha representado las esperanzas, en términos de esperanzas, de lo que significó el espíritu de la conferencia de Bandung, de lo que significó el movimiento de los no alineados, de lo que ha significado el tercermundismo, en otro momento los llamados por un nuevo orden económico mundial en los años 70, la UNCTAD y todo eso. Pero por otro lado, el BRICS hoy día también representa, y ellos, los jefes de Estado y que manejan las decisiones BRICS,
representa un sistema que, bueno, tenemos que clasificarlo como capitalista que está basado en corporaciones nacionales. Y estas corporaciones muchas veces tienen intereses que son propios y que están pueden ser brasileñas, pueden ser rusas, pueden ser indias, pero no necesariamente sus intereses coinciden con el interés de la gran masa de la población de India, de Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, que siguen siendo poblaciones muy empobrecidas, no son pobres, son empobrecidas por un sistema. Entonces, ese sistema, por ejemplo, en Brasil tenemos aquí la minería, una gran minería, la compañía Vale, que sigue produciendo crímenes ambientales, no son accidentes en Brasil, pero también en países de África como Mozambique, que explotan recursos naturales y profundizan el mismo modelo primario exportador que nosotros en América Latina, como Galeano nos decía, conocemos las venas abiertas hace 500 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo, con las apuestas que se hacen en términos, por ejemplo, el Banco del BRICS, ¿cuáles son las opciones que va a financiar el Banco del BRICS, más allá de sus grandes empresas campeones nacionales que profundizan en términos de sus propios países, pero igual en el exterior un modelo económico que es muy desigual, que es injusto y que muchas veces es criminal. Y que, otra vez, las masas de Brasil siguen empobrecidas, las masas populares, con hambre, con dificultades para llegar al fin del día, fin del mes. En India la situación es lo que es, en Sudáfrica también. Entonces, China parece ser distinto, incluso allá hay muchas cuestiones sociales importantes, claro, pero está en un crecimiento acelerado y que es distinto, y parecen que me parece que es un poco distinto la manera como lograron sacar millones de personas de la pobreza. Pero en los otros miembros del BRICS, incluso de ese BRICS ampliado que ahora tenemos, hay que pensar muy bien las opciones políticas y resistir a la tentación de caer en la misma trampa ideológica de seguir los modelos de las instituciones financieras internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y los otros, que BRICS debería ser una alternativa y no un parcero en la conducción de la misma explotación del planeta, sus recursos naturales y la fuerza de trabajo de su gente. Por último, Miguel, hemos visto precisamente en esa pulseada entre la extrema derecha y los líderes progresistas de América Latina como Lugo, bueno, ya es historia Castillo porque luego del golpe parlamentario terminó otra vez tras las rejas. ¿Tú ves que en el caso de Lula, que también los primeros días de su gobierno vivió un intento de golpe, de aquí hasta que oficialmente termine su mandato, va a existir la posibilidad de un golpe blando o no blando contra Lula? Jorge, creo que este golpe ya está en operación. El golpe se puede consumar en un día, pero no se organiza ni se pone en acción en un solo día. Si estés atento a la prensa, a la gran prensa brasileña, a la gran prensa empresarial, la gran prensa burguesa de Brasil, son todos los días, son intentos de desestructurar, de destruir, de descredibilizar el gobierno Lula, y para eso juegan con monstruos, juegan con la extrema derecha, ofrecen espacio a la extrema derecha. Nada de lo que ha pasado en Brasil hubiera pasado políticamente en términos de la extrema derecha y Bolsonaro y todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, si no fuera la llamada derecha tradicional, liberal, neoliberal, habiendo espacio todos los días, asociándose a este tipo de gente, a este tipo de proyectos, para tener algún acceso al poder otra vez, y todos los días a criticar y hacer una batalla ideológica muy fuerte contra todo lo que puede significar ser de izquierda o progresista o defensor de los derechos humanos o lo que sea. Entonces, todos los días el gobierno acá me parece está bajo un ataque
la moneda brasileña está bajo un ataque especulativo de los mercados. El gobierno está bajo un ataque ideológico constante, permanente. Creo que las alianzas que Lula tuvo que manejar para esta elección y con el vicepresidente que tiene, que es un adversario histórico, que incluso Lula lo ha derrotado en elecciones presidenciales en su segundo mandato, que es Geraldo Alckmin, que era un neoliberal histórico. Creo que gran parte de la prensa todavía sigue con la opción Temer en la cabeza, de alguna manera, de reemplazar Lula, sea por cuestiones físicas de la edad o por enfermedades o por cuestiones políticas, de juicio político otra vez por el Congreso, y de reemplazarlo con alguien de la derecha más o menos, entre comillas, moderada. Eso es un sueño, el sueño de parte de las élites brasileñas que siguen manejando eso, pero para eso juegan, como he dicho, con monstruos y muchas veces el resultado que sale como ya ha salido de su control y lo que tenemos después es Bolsonaro y todo su militarismo, esa militarización de la política que a mí me parece como uno de los temas más preocupantes que estamos viviendo en Brasil en ese momento, que sigue, que permanece y que no está garantizado que hemos superado todavía. Miguel Borba Deza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Jorge, muchas gracias.